a hablar de la marihuana, sí, del faso o del porro, como le quieran llamar. Según la Organización Mundial de la Salud, unas 147 millones de personas usan esta droga, lo que corresponde a un 2,5% de la población mundial. Así que bueno, tanta gente la consume, habrá que hablar un poquito del tema. La idea del video es abordar dos preguntas. Número 1, ¿la marihuana te quema la cabeza? O dicho más técnicamente, ¿trae alteraciones cognitivas? Y número 2, ¿es adictivo el cannabis? Bueno, esta planta tiene un montón de sustancias, de las cuales las dos más estudiadas son el delta 9 tetrahidrocannabinol, o para los amigos el famoso THC, y el cannabidiol o el CBD. El THC es muy conocido por sus efectos psicoactivos y el CBD está siendo muy estudiado por sus efectos medicinales. Pero como este video va a abordar el uso recreativo del cannabis, nos vamos a referir al consumo de variedades que tienen alta cantidad de THC y baja cantidad de CBD. Pero ahora sí, basta de cháchara y a responder las dos preguntas del video. Número 1, alteraciones cognitivas. Bueno, vamos a ver primero qué pasa en agudo, es decir, mientras estamos consumiendo, y luego qué pasa con el consumo crónico, es decir, después de muchos años de consumo muy frecuente. En agudo no hay dudas de que está alterada la memoria episódica. ¿Qué es esto? La memoria de eventos puntuales que suceden. Es decir, por ejemplo, tal día en el cumple de un amigo comí ravioles. Bueno, yo me acuerdo que comí ese día, es un episodio. Son los sucesos personales que nos fueron pasando y que los recordamos. Bueno, mientras estamos fumados tenemos mucha menor capacidad de recordar este tipo de eventos. Pero sin embargo hay otras memorias que también parecen verse afectadas, como por ejemplo la memoria de trabajo, que es esa memoria que retengo por poquito tiempo mientras estoy haciendo una actividad. Por ejemplo, estoy cocinando, me tengo que acordar si le puse o no sal al agua de los fideos, si no le vuelvo a poner. Bueno, yo si me olvidé le pongo un poquito, por las dudas. Pero bueno, más allá de eso, esa memoria también parece verse afectada. La memoria semántica parece verse afectada, que es la memoria relacionada al lenguaje, es decir, me olvido lo que me contaron o lo que leí. Y después hay otras habilidades, como las psicomotoras, es decir, disminuye un poquito, por ejemplo, el tiempo de reacción, si estoy manejando por ahí demoro un poquito más en frenar, la atención y el pensamiento abstracto, que también parecen verse afectadas. Ahora bien, ¿por qué digo parece verse afectadas y no se ven afectadas, como decía con la memoria episódica? Porque a diferencia de la memoria episódica, en el cual todos los grupos de investigación están de acuerdo en que la marihuana le afecta, todas estas otras características presentan discrepancias en los resultados de distintos trabajos científicos. Algunos dicen que se ven afectadas por el cannabis y otros dicen que no se ven afectadas. Entonces, la comunidad científica no tiene un común acuerdo. ¿Y por qué puede pasar esto? Bueno, cuando hay un parámetro que se afecta fuertemente por una droga, en general es fácil de medirlo y todos los grupos están de acuerdo en que se ve afectado, como la memoria episódica. Ahora bien, si la afectación es muy pequeña y está cerca del límite de detección estadístico, es común pensar que según pequeñas variaciones metodológicas algunos grupos van a encontrar la diferencia y otros grupos no la van a encontrar. Así que bueno, si bien la comunidad científica no puede decir al respecto si realmente están afectadas o no estas características, lo que yo pienso es que deben estar afectadas porque muchos grupos en experimentos encontraron esta diferencia, pero en muy bajita medida porque otros grupos no las encontraron. Pero bueno, ahora viene lo más importante. ¿Qué pasa en crónico? Yo fumé, esto no es una sorpresa para nadie. Cuando estamos fumados sabemos que hay cosas que se alteran, lo sentimos en carne propia. Ahora lo que queremos saber es, ¿fumamos todos los días? ¿Esto queda afectado o hay otras características que se afectan? Bueno, se sabe que estas mismas características que se afectan en agudo se ven afectadas también en crónico después de muchos años de consumo cotidiano. Y al igual que pasaba en agudo, no hay dudas al respecto, todos los grupos investigadores están de acuerdo en que la memoria episódica está afectada por el uso crónico de cannabis. Es decir, si yo fumé todos los días, por ejemplo, durante 5 años, aunque no esté fumado en ese momento, ya mi memoria episódica queda afectada. Con las otras memorias y las otras características pasa lo mismo que en agudo. Hay grupos que dicen que quedan afectadas y hay otros que no. Entonces vamos a suponer que la memoria episódica se afecta mucho de manera crónica o por lo menos muy mediblemente y las otras memorias se afectan muy poquito y algunos grupos lo encuentran y otros no. Ahora bien, acá viene la parte que más me interesa del video. ¿Qué pasa si fumé durante muchos años pero dejo de fumar? ¿Se recuperan estas memorias o quedan afectadas de manera permanente? Y acá de vuelta hay muchas discrepancias en el campo científico. Vamos primero con lo que hay un común acuerdo. Cuanto de más pequeños empezamos a fumar, mayores son las alteraciones en estas características y más difícil es obtener una recuperación total después de un largo periodo de abstinencia. Entre los 14 y los 16 años de comienzo de fumar se notan las mayores afectaciones. Sin embargo, en las personas que empezaron o empezamos a fumar de adultas,
Por suerte, está comprobado que tras un mes y medio de abstinencia, los niveles de memoria se recuperan a la normalidad, lo cual es una excelente noticia. Ahora bien, ya vimos qué pasó con el tema de las memorias. Quiero que abordemos la otra gran pregunta. ¿Es adictivo el porro? Que si es adictivo, que no. Fumar marihuana, que no es adictiva. Hay mucho saber popular sobre esto, pero la posta, ¿es adictivo? Bueno, la verdad es que sí es adictivo. Se estima que el 8,9% de los consumidores muy frecuentes pueden terminar en adicción, lo cual es bajo comparado con el 20% de la cocaína, el 22% del alcohol y el 67% del tabaco. Sin embargo, si un 8,9% de las personas se estima que se van a hacer adictas, bueno, la droga es adictiva porque puede causar adicción. Ahora bien, es mucho menos adictiva que otras drogas susceptibles de ser de abuso, como la cocaína, como el tabaco, como el alcohol y como muchísimas otras, de las cuales varias inclusive son legales. Así que bueno, con esto respondimos las dos preguntas del video. ¿Es adictiva? Y altera la memoria episódica. Las otras cosas estarán por verse. Ahora bien, una duda, ¿por qué el 8,9% de las personas se hacen adictas y el resto no? Bueno, hay factores de susceptibilidad para la adicción. Número 1, cuanto de más chicos empezamos a fumar, más posible es que nos hagamos adictos. Número 2, mezclarlo con otras drogas. En Europa se mezcla muchísimo con tabaco y está comprobado que el consumo junto del cannabis con tabaco aumenta muchísimo la chance de que nos hagamos adictos. Y número 3, factores genéticos. Hay un metaanálisis que agarró 24 papers que hacen estudios con gemelos idénticos y evaluaron que hay un importantísimo componente genético en la adicción al cannabis. Sin embargo, parece ser que es el mismo componente genético que hay en la mayoría de las adicciones y que no sería algo específico de la adicción a la marihuana. Es decir, la adicción en general tiene un componente genético. Ahora, no quiero terminar sin decir que la adicción a la marihuana, como cualquier otra cosa, más allá de las características particulares de la droga, es decir, cantidad, frecuencia de consumo, componentes genéticos de susceptibilidad a la adicción, bueno, más allá de todo eso es muy importante los factores personales no relacionados con la droga, es decir, la vida de la persona. También está comprobado en muchísimos estudios que hay características como, por ejemplo, vivir solo, tener un trabajo inestable, tener problemas económicos, no tener hobbies o actividades que nos gusten, no tener un círculo social que nos contenga. Son todas características que aumentan muchísimo la chance de que terminemos adictos a una sustancia. Eso me encantó leerlo porque es algo que siempre pensé, digamos, si tenemos una vida vacía y una droga cercana y disponible, es lógico que tendamos a llenar ese vacío con la droga, combinación fatal, terminamos en adicción. Así que bueno, muy importante la vida de cada uno más allá de la droga en sí. Y por último, me voy despidiendo, pero les voy a contar el datito ese que me pareció muy curioso, y es que en un trabajo en el cual evaluaban justamente el tema de que cuanto más chicos somos, cuando empezamos a fumar, más se ven afectadas las características cognitivas, encontraron que la memoria episódica se ve más afectada en mujeres cuanto más chicas son respecto a lo que pasa en varones. Es decir, este fenómeno de empezar de más chicos es más grave en las mujeres. Y en este mismo trabajo encontraron lo que me pareció más curioso de todos, que una correlación positiva con buena toma de decisiones cuanto más chicas empiezan a fumar las personas. O sea, peor memoria, pero mejor toma de decisiones. Bueno, esto es un trabajo científico entre miles, no significa que esto sea así. Es un trabajo que tuvo un resultado que a mí me resultó muy curioso porque nunca había leído una mejor toma de decisiones con el consumo de una sustancia. Así que se los quería comentar. Y acaba terminando el video, pero no me quiero despedir sin antes decirles que me parece que hay un caretaje total o una hipocresía respecto a la prohibición de la marihuana, porque como vimos en este video es mucho menos nociva que otras drogas que sí son legales, y todos estos trabajos se vieron dificultados por la prohibición de la droga, porque es muy difícil hacer ciencia con una droga que esté prohibida, es difícil conseguir los grupos de personas que se enrolen en un experimento a largo plazo para poder ver los efectos, así que por el avance científico y por la libertad de los usuarios, sería buenísimo poner el debate y legalizar, no solo para uso medicinal, que está buenísimo que se esté legalizando, sino también para uso recreativo, que es la verdad el uso mayoritario que se le da a esta sustancia. Así que bueno, con esto me voy despidiendo. Les recuerdo que pueden pasar por nuestra página de Instagram y por nuestra tienda nube, donde van a encontrar hermosos productos. Tómatelo con ciencia y seguinos acompañando.